Les invito por favor a ponerse de pie, vamos a leer la palabra. Para reverenciar la palabra de Dios nos ponemos de pie. Y leemos, ubicamos en su Biblia Juan 11 del 23 al 27. ¿Me confirman con un amén? Y leo palabra de Dios bajo su autoridad, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Podemos sentarnos, le damos gracias primeramente antes de sentarnos a Dios por esta palabra. Bien, fíjense hermanos qué palabra tan poderosa esta que acabamos de leer ahorita en Juan, cuando Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida, y lo dice con aquella autoridad ante la duda de Marta, ¿no? Porque sabemos que acá es el episodio donde la muerte de Lázaro. La Biblia nos enseña que Cristo se encontraba con sus discípulos en Jerusalén, y allá le llega la noticia de que el que amaba, o sea, su amigo Lázaro, se encontraba enfermo y lo más seguro es que iba a morir. ¿Y qué fue lo primero que dijo Cristo? Cuando le dijeron eso, él dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para que sea para la gloria de Dios. O sea, había propósito en esa enfermedad de Lázaro. Había propósito de Dios en esa muerte de Lázaro. Pero ahí estaba Cristo, tranquilo, sereno. Entonces, yo te digo, hermano, en esta noche, cuando pases por una situación similar, que sepas que un familiar, a un ser querido, un amigo, un hermano, está pasando por una situación en la que tú sabes que puede morir en ella, ten la misma calma que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero no es una calma de quedarte tranquilo, de que no, hermano, Cristo tenía la seguridad, la firmeza y la convicción de que Él iba a resucitar a Lázaro. Y esa misma autoridad y ese mismo poder nos los ha entregado Él a nosotros, y me lo enseña la palabra. ¿Cuántos así lo creen? Amén. Entonces, hermano, es que desesperarse es dudar. Y al mismo tiempo dudar, y si no se da lo que espero, entonces es peor aún, porque entonces no le estoy creyendo a Dios. Y no estoy creyendo que si no se da lo que yo espero, entonces Dios no existe. Porque Dios me quitó a mi hijo, Dios me quitó a mi hermano, Dios me quitó a mi padre. Pero olvidamos que Dios es un Dios de justicia. Amén. Ahora te digo, hermano, esta noche, y me lo digo a mí mismo también, preocupémonos por hacer que nuestros familiares, en primera instancia, acepten a Cristo. Amén. Las herramientas las tenemos, es la palabra. La orden la tenemos, la gran comisión nos manda el Señor a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos llorando por los familiares que se nos van, porque sabemos que no se van en Cristo. Y no hay una cuota de responsabilidad allí para nosotros, pregunto yo esta noche. Entonces, preocupémonos por eso, para que cuando venga la noticia que cierto hermano, que cierto familiar está así de irse con Dios, nosotros podamos, con la tranquilidad de Jesucristo, tal vez no decir que lo vamos a resucitar, pero sí que descansaremos en la promesa de que aunque esté muerto, vivirá. Entonces, le dice Cristo a sus apóstoles: vamos, que tengo un amigo que se va a morir. Y qué bueno que no estamos allá, para que ustedes vean y crean lo que va a pasar. Entonces, allí esto forma parte del desarrollo del ministerio de Cristo. Porque la Biblia me enseña que es prácticamente el último milagro que Cristo hace así, grande, y casualmente es el de la resurrección. Entonces aquí tenemos una anticipación de la resurrección de Cristo. Él lo hace a través de Lázaro, y nos muestra aquí Cristo que Él no necesita el día postrero para resucitar, que no hay un límite, no hay una barrera que haga que Dios tenga que esperar la venida, el rapto, para que la gente que murió en Él pueda resucitar.
sino que él dice, yo tengo el poder y la autoridad para resucitarlo. ¿Y qué le dice Marta cuando lo ve? Hermano, maestro, si hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Claro, ella entendía, ella reconocía en Cristo a alguien grande, alguien poderoso, alguien a quien Dios escuchaba. Amén. Él decía, porque ahora que Dios te escucha y te da lo que tú le pides, pero Cristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y le está diciendo, estás dudando. Si crees que soy un profeta, los judíos también creían que Cristo era un maestro, que era un profeta. La diferencia entre los judíos y entre nosotros es que nosotros sí creemos que es el Hijo del Dios viviente, que murió en la cruz, que resucitó y está en el cielo. Eso es una de las grandes cosas que nos diferencia de los judíos. Entonces, ella se estaba comportando como ese judío que espera al Mesías. Y él, en su incredulidad, le dice, yo soy la celestial, tu hermano va a resucitar. Y él le dice, sí, resucitará en los días posteriores. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué tuvo que pasar para que Cristo llevase a cabo el milagro de la resurrección de Lázaro? Ante eso tuvo Marta que reconocerle, decir, yo creo que eres el Hijo del Dios que vino al mundo. Bueno, como ahora lo creen, ahora procedo, porque antes del milagro tiene que haber ese reconocimiento de que Cristo es el que es. ¿Sí? Porque Él no va a satisfacer caprichos. Pues si no le hubiese hecho caso a los fariseos cuando le pedían señales. Y dice, no, que yo no voy a complacer lo que tu morbo. Yo no voy a complacer tu inquietud. Reconóceme que soy el Hijo de Dios y verás la gloria. Entonces, nos encontramos en un dilema entre la vida y la muerte. Permanentemente estamos preguntándonos, aunque la Biblia no lo enseña, qué es la vida, qué es la muerte, cómo será la resurrección. Hay mucho debate sobre si es la venida primero, si es el rapto, si quién resucitará, si quién no, si quién está en el cielo. Esos son dilemas que nos mantiene permanentemente hurgando en la palabra, porque es que no sé, el ser humano, a pesar de que ya sabemos que Cristo nos ha de resucitar, nosotros como que necesitamos siempre encontrar, aquí está, y de esto me agarro. Eso es un poco como los judíos, necesitan siempre ver. Entonces, pero Cristo le estaba explicando aquí a Marta, le estaba diciendo, sí, lo voy a resucitar. Y después más adelante, a sus apóstoles, en otros capítulos más adelante, les dice que todo lo que Él hace, nosotros, o sea, los apóstoles y por extensión nosotros, también lo podremos hacer. Y después dice, y esas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, y ¿por qué no resucitar muertos? Si la Biblia me enseña que morimos con Cristo en la cruz con Él, pero también resucitamos en su resurrección. Por eso cuando nos bautizamos decimos, muero para el mundo y ese vivo para Cristo, hermano. Y es lo que se me pasó hasta decirles el tema. El tema es, en Cristo resucitamos, créelo y serás salvo. Amén. Ese es el título, discúlpeme que no se lo dije en el momento, pero ese es el tema de la predicación. Entonces, en Cristo resucitamos prácticamente a diario de forma permanente. Usted dirá, el hermano está cambiando la Biblia, tiene una Biblia diferente, me está predicando. No me saque de contexto, hermano. Entiéndalo en el sentido espiritual en el que le quiero hacer ver la cosa. Cuando dormimos en la noche, después que dormimos, no estamos conscientes que estamos vivos. Usted puede morir allí y no enterarse. ¿Cuántos han estado en una sala de operaciones donde los han dormido totalmente? Yo me recuerdo cuando me operaron la mano, era la mano y me tuvieron que dormir completo porque sedarme, porque yo estaba muy nervioso. Y lo cierto es que recuerdo que estaba hablando con el anestesiólogo, que estaba aquí en la cama, y yo no sé qué, clan. Y cuando volvió a ver, estaba ya en recuperación. Yo digo, Dios mío, uno se muere y no se entera. Con razón la Biblia dice, los que duermen, claro, duermen. Uno muere y no se entera. Entonces cuando resucita es como cuando despierta. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó anoche? Entonces, cuando despertamos todos los días en la mañana, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Y por qué le damos a la gracia a Dios por algo que hasta ahora, digamos, no ha pasado nada extraordinario? Nos ha dado otra vez una oportunidad de estar vivos. Nos ha dado vida. Y por todo el siguiente tenemos que en esa oración, porque no es nada más, gracias a Dios por la vida, tenemos que orarle, ¿verdad?
Y en esa oración que nos enseñó Cristo cuando reza, dicen los católicos, reza el Padre Nuestro, cuando nos enseña la oración modelo y nos dice cómo es que debemos hablar ante Dios y hablar a Dios, nos dice perdona nuestras ofensas. Entonces todos los días debemos recordarle a Dios o confesarle a Dios que somos pecadores. Esas deudas que dice la Biblia son esas ofensas que nosotros hacemos a Dios a través de los pecados, porque todos los días somos pecadores, hermanos, y negarlo, dice la palabra, que hace mentiroso a Cristo. Entonces tenemos que reconocer diariamente que hemos pecado y pedimos perdón por ello. Amén. Y la Biblia a mí me enseña que cuando yo vengo a los pies de Cristo y pido perdón, me arrepiento de mis pecados, yo vuelvo a nacer. Amén. Ese volver a nacer yo lo entiendo como una resurrección, porque biológicamente ya sabemos que es imposible volver a nacer, pero esa nueva vida es esa misma nueva vida que tuvo Cristo al tercer día cuando resucitó. Y me dice la palabra que así mismo la tengo yo. Entonces por eso digo que es un resucitar permanente. Cada vez que nosotros pecamos tenemos que ir a pedir perdón, porque cuando pecamos me enseña la palabra que me separo de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ante la muerte Cristo que nos da vida, y eso es que a través de la resurrección. Amén. El tema es un poco, si nos damos cuenta y lo vemos en profundidad, es denso, es profundo, pero hermano, es vital. Para un cristiano es vital. Amén. Porque la clave está en la resurrección de Cristo. Sí, es verdad. Creemos que murió, pero si usted no cree que resucitó, usted es un judío. Los judíos creen a todas estas que Cristo no resucitó y que los apóstoles robaron el cuerpo de Cristo. Y con esa teoría tienen un montón de gente creyendo eso todavía. Entonces, lo que nos diferencia de ello en gran manera es, y de forma doctrinal pero fundamental, es que nosotros sí creemos que Cristo resucitó. Amén. Entonces, ¿quién puede resucitar? Alguien que vence la muerte. Entonces dice la Biblia que cuando Cristo venció la muerte, su cuerpo no iba a volver a ser abrazado por la muerte porque ya la había dominado. De igual manera, nos dice el apóstol Pablo, así somos cada uno de nosotros, por lo tanto debemos vivir sin pecado. Porque el pecado nos va corrompiendo el cuerpo. Entonces, si usted peca, tiene que ir a arrepentirse, porque si lo sorprende la muerte, no dice la Biblia que tu ira, que tu enojo, o sea, que la ira no te haga pecar, porque si el sol se pone sobre tu cabeza, o sea, si te sorprende la muerte con un ataque de ira, dice una palabra que no debe decir, hace un acto que no debe hacer, peca, te agarra un infarto por la rabia, perdiste la salvación. Entonces, vean que el tema de la resurrección nos obliga a llevar una vida de santidad. Amén. Una vida en Cristo. Porque decir yo creo no es una declaración oral, verbal, netamente del verbo creer. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Soy salvo, me voy para el botalón. Porque la salvación no se pierde. ¿Qué es eso, hermano? La palabra creer es que yo le confío mi vida a Cristo. Pero Cristo antes me dice, tienes que hacer esto. Y esa es la parte que no nos cuentan, los que dicen que no se pierde la salvación. Y luego dicen, no, pero ya tú crees en Cristo, tienes la vida eterna segura. Entonces, ¿para qué Cristo manda a predicar el Evangelio? Murió, limpió y listo, ya hizo lo que tenía que hacer. No tiene más nada que hacer el ser humano. Entonces son gente que leen la Biblia por pedacitos, pero no la leen en su contexto, hermano. Entonces, esta noche yo quiero recordarte el título nuevamente. En Cristo resucitamos, créelo y serás salvo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Entonces, la resurrección espiritual, como le decía, previa a la resurrección definitiva, porque algún día este cuerpo, ¿verdad?, abandonará la tierra y nos aguardará esa resurrección, ahí sí, de los días postreros, ¿verdad? Fíjense lo que dice Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Entonces esa vida nueva es la resurrección. Por eso, hermana Crimilda, yo me alegro de buena forma, no es que uno se alegra porque alguien se muere, pero me contento por la hermana, porque sé que está esperando el rapto de la iglesia para ser resucitada. Y de eso se trata, hermana, porque la misma Biblia, Cristo nos dice, no te afanes por esta vida, esto es pasajero. Ahora, el que se afana en esta vida, ya su recompensa tiene. Ya. Entonces, seamos como el apóstol Pablo, que no le importaba la muerte.
porque él estaba seguro. O como el salmista, hay que tener el salmo por aquí. El Salmo 16, del 9 al 10, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí es una profecía que obviamente es sobre Cristo. Pero fíjese cómo dice, o sea, que se contenta, su alma reposa confiadamente porque sabe que su alma, su cuerpo no quedará en el Seol, que será levantado. Y así como Cristo fue levantado, hermano, yo creo que usted y yo seremos levantados. Pero también creo que hemos sido levantados y que nos levantan a diario, y nosotros tenemos la responsabilidad ineludible, impostergable, de hacer que otros también resuciten. Porque la Biblia me enseña que el que está de espaldas a Dios está muerto, le pertenece al diablo. Así lo estaba leyendo y así lo creo porque lo dice la palabra. Entonces nuestro trabajo como cristianos es hacer que esas personas que son muertos en vida, en Cristo tengan vida. Y contentarme, porque nos alegramos los cristianos cuando un hermano, algún amigo del mundo viene y recibe a Cristo, porque sabemos que ese es el paso para tener vida eterna. El primer paso. Porque después hay que refrendarlo todos los días, cada vez que abrimos los ojos, que Dios nos resucita nuevamente, y mantener esa resurrección permanente, que es la vida del cristiano. ¿Ok? Entonces fíjense que para mí, pues, el mayor acto de fe es creer en la resurrección de Cristo. Porque es muy fácil, lo digo porque el ser humano tiene esa mente así soñadora, imaginativa. Podemos creer que Moisés abrió el mar en dos, que el sol y la luna se detuvieron. Hermano, pero ¿cómo cuesta creer que una persona muere y resucita? Porque no lo hemos visto. Lo otro lo hemos visto en películas, en cosas, y uno solo visualiza, ¿verdad? Películas de ciencia ficción, uno puede visualizar cosas que el cerebro le encanta ver. Pero imaginarse de verdad a alguien resucitando de la muerte, eso cuesta. Pero nosotros los cristianos lo creemos, aunque no haya evidencia física del cuerpo de Jesucristo. Por eso le digo que es el acto de fe más grande. Usted puede ver, ir al mar muerto, al mar rojo, y evidenciar que ahí hay restos de carretas, de cosas. Y usted dice, sí, aquí pasó algo en esto. Y entonces eso es creíble porque la ciencia lo puede demostrar, pero la resurrección de Cristo, la ciencia hasta ahora, hermano, no puede ni podrá, porque eso es para fe. Cuando la ciencia demuestre algo, diga, algo pasa aquí, porque es que yo no quiero que la ciencia me lo demuestre, porque es muy fácil creer cuando la ciencia te lo demuestra, pero Dios quiere que sea tu corazón así, a ciega, de bruces, que crea. Y Cristo te dice, cree eso y vivirás. Y estamos esta noche aquí trayendo un mensaje de vida a la hermana Crismilda y a su familia. ¿Por qué? Bueno, porque alguien de su familia vive a pesar de la muerte. Porque así me lo promete Cristo y nosotros lo creemos. Entonces, fíjense el salmo que le acabo de leer. O sea, si yo confío y creo que Cristo resucitó, por consiguiente, debo creer que yo también he resucitado y que resucitaré. Entonces, en esa esperanza, en esa promesa, es que nosotros debemos manejar nuestra vida cristiana, cuidando esa salvación. Porque decía en unas enseñanzas de hace una semana que decía, Jesús está por encima de cualquier pacto. Y el nuevo pacto con Cristo es el de la resurrección. Créelo y entonces tengo derecho a la vida eterna. Porque eso de que todo el mundo con Cristo, que eso es mentira, es los que creen. Porque si no, entonces ¿para qué la fe? Soy salvo porque Cristo murió y ya, bueno, está bien, gracias Cristo, pero no, ya va. ¿Y tu fe? Porque es por fe que somos salvos, no por obra, me enseña la palabra, ¿no? Entonces, ¿cuántos podemos reposar confiadamente en la muerte, sabiendo que Jesús nos sacará de los brazos de la muerte? Porque Él lo prometió también. Él dice, ¿aquí quién se considera iglesia de Jesucristo? Pregunto, ¿quién se considera iglesia de Jesucristo aquí? ¿No vino la iglesia de Jesucristo esta noche, hermana? ¿Quién se considera iglesia de Jesucristo aquí? Entonces, Él dijo que sobre su iglesia no prevalecerá en las puertas del Hades.
Él quiere decir que no le van a cerrar la puerta en la muerte. A nosotros no nos va el Hades, no nos va a cerrar la puerta de la muerte. Que esa llave no la tiene Él. No se la entregó a Pedro tampoco. La llave la tiene Él. Él dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y yo lo creo, usted lo cree, ¿verdad? Entonces, como Él lo prometió, yo soy iglesia de Jesucristo. Entonces yo digo, bueno, ves que la promesa es para mí también, no es nada más para los pueblos de Israel. Yo voy a tener vida eterna. Y de momento estoy vivo porque ya no muero, o sea, ya no estoy muerto, no estoy en el mundo. Ayúdame Dios a que así siga así. Y ahí es donde está la pelea, porque si no Pablo no dijera que la lucha es larga, que es una carrera larga. Y si no Cristo no dijera, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y qué es perseverar? Bueno, y estar y permanecer, porque la palabra los santos no es que san no sé qué, no, los santos en el texto original es apartados. Entonces, ¿qué son los santos? Los apartados para Dios. Entonces nosotros estamos en el mundo, pero estamos apartados, somos santos porque estamos apartados para Dios. ¿Para qué? Para la buena obra. Y esa buena obra, que es nuestra vida cristiana, no es la caridad, no es eso, es nuestra vida como cristianos, es la que nos va a llevar a la vida eterna. Amén. Porque en la medida que usted se comporta conforme a las Escrituras, usted no está negando a Cristo. Pero cuando usted se comporta no conforme a las Escrituras, usted está negando a Cristo. ¿Y qué dice Cristo de ahí, de aquel que lo niegue? Si usted me niega, yo te niego. Apártate de aquí, no te conozco. Y usted pudo echar demonios, fue todos los días echando fuera demonios. Pero si usted lo negó, y usted lo niega con la actitud, con su vida, con el no respetar lo que está acá. Fíjate, con tan poquito podemos perder algo tan grande como la salvación. Yo puedo estar mintiendo acá y usando la Biblia como un pretexto, le estoy cambiando, le estoy poniendo, los engañé, me fui y de aquí a mi casa no sé qué me pase. Y ahí perdí la salvación, porque me comporté distinto a como la palabra me dice que debo comportarme. Eso es lo que nos hace cristianos, no es nada más. Yo me arrepentí y soy cristiano. Eres cristiano, vives como cristiano, piensas como cristiano, hablas como cristiano, predicas como Cristo, predicas a Cristo. ¿Cuál es el Cristo que predicas? ¿El que da vida o el Cristo que tú quieres predicar? ¿O el Cristo que te predican en las redes que ay, es fácil, es cómodo, este es el que a mí me gusta? ¿O el Cristo de la cruz? Pero ese es el Cristo que nos da vida eterna. Ese es el Cristo que nos resucita. A diario, el de la cruz. El que llevó nuestras llagas, nuestras dolencias, nuestro pecado. Cristo cuando pagó nuestra culpa, Él no preguntó cuántos son, cuántos chivos hay que hubiese que matar para limpiar todo ese poco pecado, Padre, para saber si yo voy con todo. Y después que ahora crean en mí. Es lo único que pido, dice, crean en mí. Amén. Síganme, porque no sé si recuerdan el episodio bíblico donde hay alguien que le dice, espera que se me murió un familiar. ¿Qué le dijo él? Deja que los... ¿Y por qué? Como dice, ¿cómo es eso que un muerto va a enterrar a un muerto? No, están muertos, están en el mundo. Sígueme, y después ¿qué le dice? Predica el reino de los cielos. Entonces deja que el que está en el mundo, en su dolor, en lo del cuerpo, en lo de la carne, en sus preocupaciones, deja que están de espaldas de mí, mientras tanto están muertos, deja que los entierren, vente conmigo y predica el Evangelio. Entonces hemos sido llamados a predicar el Evangelio, es decir, a decirle a una persona que puede ser salvo, que puede tener vida eterna, pero eso sí, tienes que creer, porque esto es para el que cree. Entonces, fíjense que Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pablo dice en Hechos 21:13, dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y eso no lo dijo nada más una declaración de boca, fue verdad, fue allá. No como Pedro, no, Padre, yo sí he de morir por ti. ¿Tú andas como él? No. ¿Tú eres de ellos? No. ¿Te parece? ¿Tú eres de ellos? No. El arrepentimiento, ¿verdad? Porque eso hace el Espíritu Santo, que tú te reconozcas lo que has hecho, ahora llora. Entonces Pablo aquí está. Esteban, nada, que tenía oportunidad de negar a Cristo. Cuando, echa el cuento.
Ok, le voy a echar el cuento. Desde Génesis hasta casi que hasta Apocalipsis, casi que le contó toda la Biblia. Listo. Aprovechó esa oportunidad maravillosa que tenía un gentío ahí que no creía en Cristo para predicarle la palabra. Y lo mataron. ¿Y qué, flaquito? Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. Eso es tener fe, hermano. Amén. Eso es estar vivo en Cristo. Eso es tener la convicción de que pase lo que me pase, dice aquí, no dejará mi alma en el Seol. Y que este cuerpo es nada. Que este cuerpo es nada. Que lo que necesito es salvar mi alma. Porque el espíritu vuelve a Dios. La carne queda allí. Pero lo que yo haga como cristiano es lo que va a hacer. Si ese cuerpo se queda o espera al fin para que lo despierten después para el lago. Entonces es una palabra, hermano, que nos llama a una reflexión y una preocupación, entre comillas, permanente. Porque todos los días debemos revisarnos. Todos los días debemos reconocer, porque si no caemos en el envilecimiento, que como leo la Biblia todos los días, estoy predicando todos los fines de semana, salgo en la radio, hago no sé qué, estoy listo. Y empieza a abandonar esa humildad que Dios te pide para que puedas ser resucitado. Porque la altivez de espíritu, ¿a dónde te conlleva? A la caída, ¿no? Entonces, creer que Cristo resucitó, ese es el mayor acto de fe, porque justamente esa declaración es la que hará que tú también resucites y vivas. Soy la resurrección y la vida, dice Cristo. Primero morir al pecado y luego resucitar para tener vida eterna. Ahora, dice, las señales son para los que creen. Y aquí podemos traerlo al día de hoy, a nosotros. ¿Por qué no nos acompañan las señales? ¿Cuántos hemos resucitado muertos? ¿Cuántos hemos sanado enfermos? ¿Cuántos hemos echado fuera demonios? Y no podemos ir a la cocina con la luz apagada porque nos da miedo. No se puede caer el vaso ese que todos tienen en su casa, el vasito ese de acero inoxidable, que no sé por qué es el que todo el tiempo se cae, plin, plan, tan, tan, porque nos espantamos. Imagínate echar afuera un demonio. ¿Por qué no nos acompañan esas señales? Y pido respeto para el que sí le acompaña. Hermano, porque a veces orar no basta. A veces solo leer la Biblia no basta. Congregarse permanentemente, no es que no, pero es que a veces esas cosas solamente no bastan. Porque si yo a eso no le pongo fe, dice la Biblia que las obras y la fe sin obras es fe muerta. Entonces, las obras son de la ley. Hay que hacer para esto. Las obras para los católicos. La fe para los cristianos. Porque si dice la Biblia que si tuviera fe como un grano de mostaza y tú le pides a una montaña que se mueva, esa montaña se moverá. Y pregunto yo, ¿por qué ninguno de nosotros hemos movido una montaña? ¿De qué tamaño es nuestra fe? ¿Cómo estamos fortaleciendo nuestra fe? Ay, hermano, cuidado. Hermano, en Cristo resucitamos. Créelo y serás salvo. Y sin fe no somos salvos. ¿Y por qué no hemos movido montaña? ¿De qué tamaño es nuestra fe? Hermano, ¿será que estamos comprometiendo nuestra salvación? Es una pregunta que le hago no para condenar, sino para que pensemos, que vean todo lo que nos falta, aún como cristianos activos, que estamos siempre allí. No es suficiente. Dios siempre nos exige más, porque la fe, hermano, para lograrla, es difícil, porque es de corazón, no es de apariencia, no es de, oye, qué bien predica el hermano, oye, pero qué bueno ora este hermano a los enfermos, yo lo he visto, pero se han sanado los enfermos, porque cómo es la vida de ese ministro que está predicando, cómo es la vida de ese ministro que está orando, y cuando digo cómo es la vida, digo es cómo es su fe, no es nada más de creer. Es de cómo está mi oración, es cómo está mi convicción, cuántas veces he frenado a ese amigo que no es cristiano, que viene con un chisme, y yo formo parte de ese chisme, cómo estoy yo con mi congregación, realmente amo a mi hermano como lo dice la palabra. Entonces es eso, o sea, mi fe debe transformar mi corazón, no puedo seguir siendo el viejo hombre, porque la Biblia me dice
que el viejo hombre queda atrás y que todas las cosas nuevas hechas son. Entonces, ¿estoy siendo ese nuevo hombre? ¿O todavía tengo la ropa del viejo hombre? No estoy diciendo que mira, boten la ropa, pero entiéndanlo en el sentido espiritual, hermano. Eso es, nuestra fe depende de todas esas cosas, porque si Dios no es capaz, si tú no experimentas en ti el cambio, ¿cómo vas a creer entonces que Cristo sí salva? Si tú dices, pero es que en mi corazón sigo pensando que no, o sea, que sigo viendo, no veo el cambio. Y el cambio tiene que manifestarse a través de los frutos en el Espíritu, los que me hacen ser humilde, bondadoso, bueno, amable, servicial. No tiene esos nombres, pero eso se traduce en eso. Honesto. ¿Cuántos prestan plata y me pagas tanto? Te doy 100 y me pagas 120, 150. Y no, y es legal porque, cónchale, hermano, ese es el viejo hombre. ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo gratis? Por ayudar. ¿Cuántos están dispuestos a ayudar y callar? Entonces, nuestra fe se mide en la medida en que nosotros vamos tachando. Ya esto lo hice, ya esto lo tengo, ya estoy esto, ya dejé esto. Digamos, dejé esto, dejé aquello, dejé lo otro. Y usted va a ver cómo usted va creciendo espiritualmente. Amén. Y usted va a ver cómo Dios empieza a respaldarlo. Y usted va a empezar a ver de a poco la gloria de Dios. Y usted va a ver cómo Dios está allí a su lado en la oración, en el clamor, en la petición, en la lectura. Y le va a pasar como a Abraham, que era amigo de Dios. Pero Abraham era un hombre, oye, con una fe que dice la palabra, que es el padre de la fe y de las naciones también, ¿no? Pero yo me quedo con el padre de la fe. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron, ve allá, sacrifica a tu hijo, él fue y no preguntó, pero Dios, tú no me dijiste que yo iba a tener descendencia y que iba a ser una nación grande, y si lo mato, ¿cómo voy a...? Él no aplicó lógica, ¿cómo no? Vámonos, Isaac. Aguántalo ahí. Fe, hermano, porque él sabía que si Dios le prometió descendencia, algo iba a pasar allí. Así muriera, hermano, porque eso es la fe, acordarse de las promesas de Dios, aferrarse a ella y irse así, sin miedo. Sin miedo, y eso fue lo que hizo Abraham. La fe de Abraham lo hizo ver ante Dios como justo, porque le creyó cada cosa que Dios le dijo. Entonces nosotros tenemos que creer cada cosa que Cristo nos prometió, pero tenemos que hacer cada cosa que Cristo nos pidió que hiciéramos. Y dice, respeten mis mandamientos, guarden mis mandamientos. Ok, no hagan lo que dice la ley porque no somos judíos, no somos el pueblo de Israel. Pero el espíritu moral, ético de esa ley es lo que tenemos que respetar. Porque ¿qué nos muestra la ley? Las miles formas de morir. ¿O no? Por este pecado haces esto, por esto. O sea, las 1000 maneras de morir nos muestra la ley. ¿Y qué nos muestra la fe y la gracia de Cristo? La única forma de vivir, que es creyendo, que es a través de la fe. Y él dice, lleva mi yugo, que es más ligero y es más fácil. Mira lo difícil que es cumplir la ley. Y no es que ser cristiano sea fácil, hermano, pero no está sujeto a tantas cosas, nada más a creer, a seguir, a ser bueno, a ser cristiano, a ser como Cristo fue. Y eso es lo que nos va a ir garantizando que esas señales nos sigan. Porque las señales seguían a Cristo porque era el Hijo de Dios. Y nosotros no somos hijos de Dios. Entonces las señales deben seguirnos. Si no nos siguen, Cristo dice, es porque no crees. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Hasta dónde caminó Pedro en las aguas? Empezó, hombre de poca fe. ¿Cuántas veces le dijo Dios, hombre de poca fe? ¿Y cuántas veces Cristo dijo, tu fe te ha salvado? Tu fe te ha salvado. Entonces, ven lo importante que es la fe. Y usted no tiene que hacer nada para ser salvo, ni nada para no serlo. No hay nada que usted agregue, añada, quite. Es Cristo. Es la fe. Parece que es un tema muy abstracto y uno dice, pero ¿y cómo llevo la fe a material? Hermano, lea la palabra, déjese guiar por el Espíritu, deje que el Espíritu le redarguya cuando hace algo malo para que sepa, bueno, eso es lo que no puedes hacer. No tiene que un pastor, que un hermano, que un ministro decirte lo que está malo, es que no estás leyendo la palabra. Agarra los mandamientos, ahí está la esencia de lo que tú tienes que no hacer
para que seas salvo. Porque tú respetas todos los mandamientos y tú lo resumes en amar a Dios por encima de todas las cosas. Y amar a Dios por encima de todas las cosas, esa es la fe. Esa es la fe que te hace vivo. Y esa es la fe que te va a resucitar. Porque así mismo Cristo resucitó. Fue confiado. Él no aquí, Padre, si puede pasarme esta copa, fue lo único que dijo. Pero él fue a su propósito. Y él estaba confiado que Dios lo iba a resucitar. Porque Dios se lo prometió. Amén. Entonces Dios me lo prometió a mí también, te lo prometió a ti también. Yo lo creo, ¿cuántos lo creen? Amén. En Cristo resucitamos, créelo y serás salvo. Amén. 1 Corintios 15:2. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, si tú no crees que Cristo resucitó, tú estás creyendo en vano. Por eso digo que es la parte más clave de nuestra fe y de nuestra salvación es eso, creer que Cristo resucitó. Fíjense esta parte de Pedro. Pedro sabía quién era Cristo, pero lo negó 3 veces. ¿Luego qué? Arrepentimiento. Pedro insistía en judaizar el evangelio. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Cuando intentamos judaizar la iglesia, eso es seguir negando a Cristo. Porque el judaísmo, ¿qué es? Pues, los que todavía están esperando al Mesías, los que quieren enseñarles, los que no reconocen a Cristo. Y si usted sigue trayendo cosas de la ley a su vida cristiana, usted está adulterando el evangelio. Y yo no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no lo vamos a tomar en cuenta. No he dicho eso, menos mal que está grabado. Hermano, sino que no es la ley judía la que usted va a aplicar a su vida. Es el Espíritu de Dios que está en esa ley que usted va a aplicar en su vida, pero conforme Cristo nos los enseñó en vida que debíamos hacerlo. Amén. Y conforme Cristo en el nuevo pacto, porque aquel era un pacto con el pueblo de Israel, con Cristo tenemos un nuevo pacto. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, en ese nuevo pacto no hay más sangre. Gloria a Dios. Y no hay una dieta, no hay otra cosa que puede ser otro tema de predicación. Lo que hay es vida, vida en abundancia, resurrección, poder de Dios como nunca antes la humanidad había tenido tanto poder de Dios. La humanidad vio el poder de Dios, pero nunca tuvo en sus manos el poder de Dios como usted y como yo lo tenemos hoy en día. Porque el poder de Dios en el Antiguo Testamento estaba destinado a pocos, elegidos, profetas, jueces, reyes, que tenían la cobertura de Dios y Dios los ponía, les daba poder y ellos hacían lo que Dios quería que hiciera. Pero Cristo nos ha entregado a usted y a mí autoridad y poder para hacer todo lo que Él hacía. Amén. Pero ¿qué necesitamos? Creer. Amén. Amén. Y si usted no cree, entonces ese poder no lo acompañará. Y si usted no cree, usted no resucitará. Y si usted no cree, usted no resucitó, usted necesita confesarse de nuevo. Amén. Usted necesita reconocer a Cristo nuevamente, porque es un requisito. Entonces, Dios hizo que Pedro abriera sus ojos, pero tuvo que arrepentirse de haber negado a Cristo. Tuvo que cambiar de parecer, Gloria a Dios. porque tuvo Dios que revelarle cosas en sueño para que él entendiera, hijo, entiende, ya no es Israel nada más, es todos, es toda criatura. Y si no, porque tuvo Pablo encontronazo con Pedro, porque Pedro estaba judaizando, estaba enseñando un evangelio diferente, estaba adulterando, estaba evangelizando con la ley. Gloria a Dios. Y si no, ¿por qué queda escrito entonces la Escritura? Para que entendamos y veamos que si nosotros estamos predicando otra cosa, el Espíritu Santo de alguna manera nos va a confrontar con alguien que de frente nos va a decir, usted está haciendo lo que no es. Pase por aquí y arrepiéntase de nuevo. Entonces, y tuvo que resucitar para poder avanzar. Después que Pedro entiende lo que Dios está haciendo con él y cambia, Pedro se convierte en lo que Pedro después fue. Gloria a Dios. ¿Sí? Después Pedro siguió adelante con los gentiles también. Gloria a Dios. Y así nace la iglesia primitiva. Amén. Y dijeron los católicos, y ahí nace la iglesia de Jesucristo, la de ellos. No, hermano, ahí nace, la iglesia de Jesucristo nace con Jesucristo. Amén. Y por extensión llega a cada uno de nosotros. Amén. Porque recuerden cuando estaba alguien echando fuera demonios, que no andaba con los apóstoles, que los apóstoles llegaron y le prohibieron que echara fuera demonios en nombre de Jesús, porque no andaba con ellos, y le llegaron a Cristo. Maestro, allá estaba fulanito echando fuera demonios, se no anda con nosotros. O sea, no es de aquí, y se lo prohibimos. ¿Qué le dijo Cristo? ¿Por qué le vas a prohibir? Quien no es contra mí es conmigo. Déjalo. Si, mientras sea en nombre mío y conmigo,
no hay problema. Entonces, ve que la iglesia de Jesucristo nace de Cristo. Cristo no fundó iglesia. La fundación es un acto civil, un acto histórico. Él edificó. ¿Fundamentado en qué? En una doctrina cuya roca de fundación es Él y no es otro. Y el que lo cree, bien, sobre esa roca edificará su iglesia. Entonces usted es iglesia de Jesucristo, por lo tanto vivirá, porque Él dice, sobre mi iglesia no prevalecerá las puertas del Hades. Yo lo creo y en eso me gozo en el Señor. Dele la gloria al Señor, apláudale a Dios, apláudale a Dios. Bueno, y ya hermanos, para concluir, no sé si me pasé del tiempo, dice, no hay manera que seamos cristianos sin reconocer que Cristo resucitó. Entonces, al reconocer eso, dice la palabra que viviremos para siempre. Y al arrepentirnos y convertirnos a Cristo, morimos para el mundo y resucitamos para Cristo. A partir de allí empezamos a vivir nuevamente cada día. Tratemos que las señales nos sigan hasta que seamos levantados y llevados a su presencia. Démosle entonces toda la gloria a Dios, hermano. Esto ha sido todo. Démosle honra a Dios, démosle aplauso, con gozo, con alegría. ¿Cuántos se sienten esta noche en victoria? ¿A cuántos Dios le ha hablado esta noche? ¿Cuántos creen que hemos resucitado en Cristo y que resucitaremos? Bueno, gloria a Dios, hermano. Ha sido el mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mí. Les confieso que hasta antes de venirme, el Espíritu Santo me tenía y dándole. Y por primera vez siento en una predicación que el mensaje todavía está como incompleto, ¿no? Porque sentía que Dios me daba y me venía a la mente y buscaba. Y yo decía, Dios mío, ¿de qué tamaño va a ser este mensaje? Pero entendía que necesitaba agarrar todos esos aspectos de la palabra donde toca la parte de la resurrección para que lo podamos ver y comprender. Amén. Que no nada más pararme aquí a decirle Cristo vive, si Cristo vive nosotros vivimos, no, sino que esa palabra de verdad llegue al corazón y nos haga preocuparnos por nuestra salvación. Amén. Entonces creo que es un mensaje que voy a tener que seguir cuando llegue a la casa, ampliándolo, completándolo, porque siento todavía que el Espíritu me da para que busque y hurgue en el tema de la resurrección, porque es un tema vital para la iglesia. Amén. Y más en los tiempos en que estamos. Amén. Más en los tiempos que se avecinan. Porque ¿cuántos creen que la venida o que los tiempos de Cristo se acercan? Amén. Entonces hay que estar preparado y eso. Entonces cuando te viene Dios mío, perdóname Señor, pero tengo que irme a la vida, porque no voy a llegar. Pero todo eso fue toda la semana, y dándome. Pero sí, el tema fue el mismo desde el principio. Entonces, cuando llegué, escuché algunos detalles por ahí, todo era resurrección. Y dije, creo que hay confirmación acá. Entonces, hermana, espero que, Dios haya hablado a tu vida y que este mensaje, pues, te ayude a fortalecer tu fe en Dios, a no abandonar la fe en Dios y a dejar que sea Dios, hermanas, quien se encargue de todas las cosas para que usted vea cómo sale de ese proceso triunfadora y en victoria. Bueno, hermanos, que el Señor me les bendiga. Amén. Y nuestra hermana directora por este lugar. Dios te bendiga, hermano.